bienvenidos a todos y a todas. Soy Marija del seminario. Ahora estoy organizando un poco acá con Flor. Flor, si querés saludar, estás invitada. Hola, ¿cómo están? Bien, les queríamos agradecer por estar acá presentes y estamos acá dentro de las capacitaciones de Israel. Tenemos acá a Ale Belinkowski, si querés saludar, Ale, también podés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo va? Que nos va a contar sobre el pueblo que elige Innovación Israelí. Si tienen preguntas, las pueden dejar en el chat o mandárnoslas a Flor y a mí. Perfecto. ¿Podemos empezar? Sí, oye. Bárbaro, bueno. Vamos a compartir un segundito pantalla. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve? Sí, se ve. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, buenas tardes a todos. Lo primero que quiero decir antes de empezar con todo esto, que es muy destacable, muy bueno, muy loable que gente jóvenes como todos ustedes dediquen un domingo de sol, después de tantos días de encierro, de cuarentena, para capacitarse, para estudiar, para aprender. La verdad que es muy valorable y merece un aplauso para ustedes, muy grande, por todo lo que vienen haciendo, porque no es solo el domingo, vienen de un seminario ya de 2 o 3 días y que la verdad, por los comentarios que me llegaron por todos lados, está muy bueno y merecen un aplauso. Bueno, esta charla, que la idea que además de, no sea solo, sea charla, no sea conferencia, o sea, ustedes puedan preguntar todo lo que quieran, habla de, la llamamos del pueblo elegido al pueblo que elige, porque los judíos se nos llaman el pueblo elegido, la verdad que no sé si somos elegidos, pero sí que por lo menos en los últimos 100 y pico de años, el pueblo judío tomó distintas decisiones que lo llevaron a estar donde está. Y por eso decimos que es el pueblo que elige. O sea, lo que hay atrás de todo esto es, vamos a hablar de innovación israelí, vamos a hablar de eso, pero la idea no es hacer toda una lista de inventos, innovaciones, sino que si bien vamos a ver eso, vamos a pasar por eso lo pueden encontrar en internet, lo pueden ver en cualquier lado, y los voy a aburrir si les voy a pasar toda esa lista. La idea es que veamos cómo y por qué se generó el ecosistema israelí como un campo propicio para la innovación. Eso es lo que vamos a ver acá. Y antes de seguir, les digo el tema de las preguntas. Durante todo momento, ustedes van a poder preguntar en el chat, y cuando termino, pueden levantar la mano. Me imagino que todos saben de memoria cómo usar el Zoom, se buscan a sí mismos, ponen la opción de levantar la mano, no poner la mano así como hacen muchos, sino levanta la mano y lo vamos viendo. Ahora, mientras tengo el PowerPoint de acá, mientras tengo la presentación, yo no estoy viendo ni el chat, ni estoy viendo lo demás. Así que, Mai, Dami, ustedes si lo ven, si alguien hace una pregunta específica, me la dicen, no hay ningún problema, pueden interrumpir, eso todo aporta, nada interrumpe, nada molesta, todo aporta. Perfecto. Vamos a seguir un poquito. Bueno, somos el pueblo elegido, somos el pueblo que elige, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que se llevó a Israel al epicentro de la innovación mundial hoy en día. Y hablando de cartas, ¿alguno tiene cartas encima? ¿Nadie tiene cartas cerca? Si tienen, si no, el que tenga, si no, imagínense qué hicieron con las cartas que usamos en la noche. Pero bueno, imagínense algo. Voy a hablar del primer invento israelí que en su rubro es el más vendido de todos. ¿Cuál se imaginan que es? ¿Cuál se imaginan que es? El pendrive. El pendrive, interesante. Sí, pero dijo el primero, el pendrive es más reciente. Riego por goteo. Riego por goteo, excelente también, pero uno antes que eso. ¿Algún juego de mesa? ¿Algún Ahí juego de está, mesa? ¿Algo con cartas? ahí está, muy bien. ¿Cuál puede ser? Un juego de mesa. Algo quizás menos útil, pero más vendido.
¿Qué juego es? Es este, el buraco. Ahora, que todos lo conocen. Parte de la identidad judía de cada uno tiene que ser saber jugar al buraco, si no, se pueden decirle chau al pueblo judío y irse a otro lado. Ahora, ¿cómo surge el buraco? Y ahí está lo interesante. ¿Por qué? Porque lo que dicen que es un inventor. Un inventor es alguien que está incómodo con la situación actual en determinada cosa, en determinado momento, y hace todo lo posible para cambiar esa situación por la cual uno está incómodo. El inventor a veces no es inventar la rueda, sino es darle una vuelta de tuerca a algo existente para llevar una solución. Y ya muchas veces llegan soluciones globales para problemas locales. Y eso es lo que consiguió Israel. Ahora, pero ¿por qué a propósito no empiezo con lo que es la alta tecnología, sino que empiezo con el buraco? Primero porque es previo, desde el punto de vista cronológico. Estamos hablando de los años 40 del siglo pasado, o sea, de 1940 y pico. Y segundo, porque acá lo que hizo es dar una vuelta de tuerca a lo que pasaba. ¿Qué es lo que pasaba? Había un juego que existía, que es casi igual que el buraco, que es el Rumi israelí. Ese Rumi israelí, que es lo que juegan los israelíes hoy en día. Juegan al buraco tal cual, tienen unas variaciones. ¿Y con qué se juega el Rumi israelí? Con cartas. Entonces, si todos juegan al buraco, se jugaba con cartas. Tienen las piernas, tienen las escaleras, tienen todo. ¿Y dónde jugaban por lo general los israelíes? En las casas, en los cafés y en los parques. Los que les tocó ir a Israel y pasar mucho, hay mucha vida en los parques, que son parques públicos que van y que juegan. Imagínense 20 y pico de cartas en una mesa y se levanta un poquito de viento. Imagínense lo que es eso. Es muy difícil, pero bueno, a eso tenían que encontrarle una solución. ¿Qué solución le encontraron? La solución temporaria fue agarrar piedritas, una piedrita por cada carta, imagínense lo que es eso, y que el rival no te vea las cartas que vos tenés. Tenían que hacer todo. Entonces, Efraim Herzog, que nació en Rumania y su aliado fue a vivir en Israel, que era un desarrollador de juegos didácticos, se le ocurrió que en vez de cartas podía ser, primero se le ocurrió poner un tablero. Y después, ayudado a una prohibición que tenía el mandato británico en los años 40, que prohibió los juegos de cartas de todo tipo, porque el buraco se jugaba con el Rumi israelí con cartas de póker en ese momento. Prohibió eso. Entonces, ¿qué pasó? Se le ocurrió hacer fichas y poner las fichas en el tablero que yo había inventado. Y eso es lo que en Argentina lo llaman buraco, en muchos lugares lo llaman el Rumi, la marca comercial original es el Rummikub, que es lo que pueden ver ahí. Es una caja de hace mucho tiempo. Imagínense una publicidad hoy en día con un paquete de cigarrillos ahí, con juegos para chicos en la caja, en la tapa de la caja. Eso era lo que había antes. Ahora, y este fue el juego más vendido de toda la historia del mundo, de un juego de mesa. Ningún juego de mesa se vendió tanto como el Rummikub, como esta marca del buraco. O sea, y este es uno de los primeros inventos israelíes, que lo que hicieron simplemente fue alguien que estaba incómodo con la situación en la que se encontraba, agarró, dio una vueltita de tuerca, pasó las cartas a fichas, le puso un tablero, nadie lo podía ver, mucho más práctico, mucho más chico, mucho menos lío, y ahí podía jugar en un parque en la naturaleza, en la casa, en la mesa de un bar afuera, en cualquier lado podía jugar a eso. Y eso lo lograron para que entiendan un poco la idiosincrasia dentro de lo que pasaba en Israel. O sea, y pudo jugar a ese juego de mesa. Y seguimos. Ahora salto 40 años, y la idea es entender un poco cómo pasamos, no solo del buraco, porque el buraco es lo que nos muestra es la idiosincrasia, pero también tenemos todo un proceso de cómo se llega a la situación donde estamos hoy. ¿Cómo llegamos a la situación donde estamos hoy? Que Israel es el ecosistema per cápita más importante del mundo en todo lo que tiene que ver con startups, con innovación, con todo. Y me ubico en 1984,
cierra en 2018 porque es el año que hay últimos datos cerrados, todo lo que tiene que ver 2019 y 2020 que estamos en eso, todavía se están elaborando los datos, donde pueden ver acá, ¿por qué 1984? En 1984 fue el año de la hiperinflación en Israel. Fue el año, así como en 1989 en Argentina, en 1984, vos ibas al supermercado a comprar algo, caminabas 2 pasos, eso ya se había remarcado el precio, pasabas por la caja y había aumentado 5 veces. O sea, era una hiperinflación terrible. Entonces, ¿cómo se llegó de ese momento hasta hoy en día? ¿Qué pasó y qué es lo que cambió? Lo primero que les quiero contar antes de que veamos esos datos duros, el que era primer ministro en ese momento era Shimon Peres, fallecido hace 3 años. El mismo Shimon Peres que terminó siendo, que tuvo que afrontar la hiperinflación y que terminó siendo la figura de startup de la innovación israelí, que si alguno tiene la oportunidad de ir al Centro Pérez para la Paz puede ver cómo de ahí se genera un montón de cosas, de todo lo que tiene que ver con innovaciones y con inventos. Pero ¿qué pasó en ese momento? Tenía que apostar al futuro, o sea, no a salvar las papas de lo que iba a pasar dentro de 2 días, sino apostar a las próximas décadas y al futuro. Entonces, dejó de pensar Israel solo en la exportación de naranjas, para decir algo simbólico, y empezó a traer todo lo que es alta tecnología y sobre todo Research and Development, o sea, todo lo que es investigación y desarrollo. Y la primera empresa que trajo fue la empresa Intel. Es una empresa que ya estaba en el año 1971 en Israel, pero con una oficina chiquitita. Entonces viene Shimon Peres y a partir de Intel, y después se expandió muchas más empresas, le dicen, miren, yo quiero que acá hagan un centro de investigación y desarrollo. Lo que vamos a darles facilidades impositivas. No van a tener que pagar 1 centavo de impuestos y vengan acá y pónganse el Centro de Investigación y Desarrollo Mundial de Intel. Dicho y hecho. Intel se instaló en Israel con una facilidad impositiva absoluta, o sea, el Estado no le cobraba impuestos a la empresa. ¿Y esto en qué beneficiaba a la empresa? ¿En qué beneficiaba al Estado? A la empresa lo beneficiaba principalmente porque podía desarrollarse sin pagar ningún tributo, nada. Y al Estado, porque el Estado, muchos decían, se perdía de ganar plata. Se perdía de ganar plata, y si no les instalaba Intel, ¿ganaba plata? No, tampoco ganaba plata, porque no tenía una empresa ahí. Pero al instalarse ahí, la empresa misma generó 2.000 puestos de trabajo. Primero, son 2.000 trabajadores más que empiezan a estar ocupados. Segundo, son trabajadores, son familias que están mantenidas en trabajos calificados. Tercero, son todos esos trabajadores que sí pagan impuestos. Los trabajadores pagan impuestos, tributan, generan ahí, y genera todo cuando se instala una industria, genera todo un desarrollo periférico, porque alrededor de una fábrica tiene que haber escuelas, tiene que haber supermercados, tiene que haber carreteras, tiene que haber infraestructura, todo lo que lleve ahí. Y como empezó por Intel, hoy en día, este proceso del año 1984 al 2020, donde estamos hoy en día, no hay ninguna empresa internacional, multinacional, que no tenga por lo menos el área central de investigación y desarrollo en Israel. Todas, desde Apple, Microsoft, Google, todas las que se les ocurra a ustedes, tienen investigación y desarrollo en Israel. Muchas comparten con Silicon Valley, con otros lugares más, pero están sobre todo ahí en Israel. Intel, por ejemplo, además de eso, lo que hizo también fue abrir plantas de producción, esas como por ejemplo tienen Kiryat Gat, fabrican chips, pero el epicentro está en todo lo que es la investigación y desarrollo. Entonces lo que hizo es que muchos cerebros del mundo vayan a instalarse a Israel, en esas empresas, y dentro de Israel elijan trabajarlo ahí. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué cambió de 1984 al 2018? Perdón. ¿Qué pasó? Estamos hablando que en ese momento la población era un poquito más de 4 millones, eran 4.200.000 personas. Ahora, hoy en día, en 2018, ahora ya superaron los 9 millones, hay 18 millones y pico.
El PBI per cápita, el Producto Bruto Interno, era de 7 millones de dólares. Hoy en día estamos hablando de 40 millones de dólares, casi 6 veces lo que era en ese momento. La cantidad de autos la cantidad de autos no es el número absoluto, o sea, no es que hay más autos que antes solamente, sino que estamos midiendo acá por cada 1000 ciudadanos. Antes había 15 autos, 15,7 autos cada 1000 ciudadanos, y hoy en día estamos hablando que hay 365 autos en Israel cada 1000 ciudadanos. Es un montón. O sea, esa proporción aumentó gigantescamente. Y lo que se gasta en defensa. O sea, dentro del Producto Bruto Interno, casi el 20%, 19,4%, era destinado a gastos de defensa. Hoy en día, Israel destina solo el 5,4%. ¿Eso quiere decir que Israel gasta menos plata en defensa que lo que gastaba antes? No. ¿Eso qué quiere decir? No necesariamente. Pero eso qué quiere decir, y seguramente gasta mucho más plata de lo que gastaba antes en defensa. Quiere decir que el Producto Bruto Interno, que todo lo que genera, es muchísimo más. Y ese porcentaje, aunque sea 4 veces menos, es más plata dentro de eso, pero puede invertir un porcentaje más importante en alta tecnología, en educación, en desarrollo, en otras cosas que le puede dar prioridad, porque si bien la defensa es algo crucial, porque sin la defensa Israel no existe, deja de existir, tiene una necesidad existencial, hoy tiene un Producto Bruto Interno que le da prioridad, que le permite invertir una parte más grande del presupuesto a otros rubros, como por ejemplo educación y salud. Exportación. Israel exportaba 9 billones de productos y servicios, 9 billones de dólares en 1984, pasó a ser 100 billones de dólares hoy en día. Miren la diferencia. Todo lo que es la exportación en alta tecnología, de 1 billón a 45 billones de dólares, y recursos independientes. Ahí viene lo que es la autonomía y la independencia real, lo que se llama la independencia energética. No tenía recursos independientes Israel en ese momento, y hoy en día recursos energéticos, hoy en día el 38% de la energía que consume Israel se genera en el propio Israel. Tanto energía eólica, energía hídrica, energía eléctrica y energía solar. O sea, todo eso se genera en el propio Israel. De no tener nada, o sea, dependía de otros países, a tener el 38% que es propia. El agua que consumía Israel hasta el 1984 era agua o importada o propia de Israel de las fuentes de agua dulce, lo que bajaba del Hermón, del Kinneret o de las napas que están abajo del Gush Dan. El Gush Dan es toda la zona de Tel Aviv y todo. Bueno, hoy en día del agua que se consume en Israel, un 41%, casi la mitad, es agua desalinizada. O sea, significa que Israel desarrolló tecnologías para las aguas saladas, las aguas del mar, poder desalinizarlas y hacerlas potables, hacerlas aptas para consumo humano. O sea, entiendan eso. El agua es causante de guerras. Hoy en día Israel tiene el agua como recurso independiente. Eso es lo que, por lo menos casi un 50%, que es importantísimo. O sea, antes dependía 100% de otros países. Y vamos abajo, lo que tiene que ver la inflación. La inflación es un número que parece dibujado, pero era real. 444% era la inflación anual que había en Israel en 1984. Fue el pico, fue lo máximo que llegó. Y hoy en día estamos hablando de una deflación. O sea, que los precios no aumentan, sino que disminuyen un poquito. O sea, estamos hablando de un 0,8% de deflación. O sea, que la economía crece, los precios se mantienen o bajan, y eso hace que Israel sea un país caro, pero estable. Y eso es importantísimo. Y eso es parte de lo que nos está ayudando a entender por qué Israel está como está, por qué Israel es el ecosistema de la educación, de la innovación. Y eso se llegó justamente por la decisión que les conté que tomó Shimon Peres en ese momento, de poder traer los áreas de investigación y desarrollo de las empresas multinacionales
y generar empresas israelíes también dentro de ese ecosistema con las facilidades impositivas en ese rubro. Hoy en día, todo lo que es high-tech, todo lo que es alta tecnología, ocupa, y cuando les digo hoy en día es hasta marzo, antes de las sucesivas cuarentenas y restricciones por el coronavirus. O sea, no es hoy en día 13 de septiembre. Esto es hasta marzo, esto es lo que pasaba hasta marzo, y probablemente se restablezca con alguna que otra variación. Pero Israel está apostando en seguir con lo que es alta tecnología. Hay programas para seguir en ese sentido, e incluso van a acelerar los procesos de lo que es cuando es asignaciones de subsidio, de préstamos, fondos de inversión, los que son estatales aceleran los procesos para que los puedan desarrollar. O sea, el coronavirus en eso no lo está retrasando, justamente lo están acelerando. 9% de los empleados del mercado laboral de Israel está tomado por gente que trabaja en alta tecnología. Que genera, esos 9% de empleados genera el 13% del Producto Bruto Interno y representa el 46% de las exportaciones de Israel. O sea, el 46% de las exportaciones de Israel tiene que ver con la alta tecnología, y la alta tecnología no es un chip, no es un celular, no es solo eso, sino es el servicio. Es la cabeza, es el soft, es todo lo que se piensa para... son servicios que se dan, servicios o productos, pero muchos productos los que se llaman no tangibles, que no lo ven en el packaging o en algo, que se exportan a todo el mundo. Eso es lo que genera la alta tecnología en Israel. Y no solo eso, sino que Israel invierte 4,21% de su Producto Bruto Interno en investigación y desarrollo. El promedio de los países desarrollados es de 2,4%, como pueden ver acá. Israel está por sobre la media y es el país que más Producto Bruto, no plata, pero sino porcentaje del Producto Bruto Interno invierte en investigación y desarrollo. Porque uno está así no solo por lo que se hizo, sino por seguir apostando a desarrollar. Es decir, no estamos cómodos, no estamos conformes, tenemos que mejorar como estamos. Por más que uno diga de afuera está bien, pero no. Esta inversión tiene que ser permanente, tiene que crecer el porcentaje de esta inversión todo el tiempo. Y esta es parte de los datos claves dentro de todo. Israel tiene hoy en día más empresas en Nasdaq, que es la bolsa de acciones de alta tecnología, más empresas en Nasdaq que Corea, que Japón, que India, que China y que Europa, todos juntos. O sea, después de Estados Unidos, Israel es el país que más empresas tienen que se cotizan en Nasdaq. Bueno, voy a pasar por 2, 3... yo les dije, no va a ser esto no va a ser una lista de innovaciones israelíes. Voy a tocar dos o tres inventos israelíes, como este que seguramente muchos ya lo consumen y casi todos saben que es un invento israelí, transgénico desde el buen sentido, o sea, que es el tomate cherry. Ese es un invento que tiene muchísimos años ya. Este, que lo mencionaron, que es el del pendrive, hace unos años lo trajimos acá a Argentina, Dan Arcavi, que es el inventor del pendrive, que nos dijo, bueno, bárbaro, yo no uso más pendrive, yo trabajo con la nube. O sea, cuando lo trajimos ya era viejo el pendrive, pero lo interesante es que esto es una innovación y la utilidad de esto, además de haber salvado más árboles que Greenpeace y todas las asociaciones ecológicas juntos, porque ahorró muchísimo papel, ahorró muchísima logística. Antes, para trasladar mudanzas de archivos necesitabas camiones enteros. Con esto cambió un montón. Con esto cambió un montón. Y la vuelta de tuerca con esto es dos cosas. Ya IBM había desarrollado una memoria flash. La innovación del pendrive fueron dos cosas. Primero, que lo pensaron como una prenda de vestir o como una prenda de una persona. ¿Por qué? Porque la tecnología que existía permitía guardarla esto exactamente igual, pero lo pensaron en inglés, se llama disk on key, o sea, es un disco dentro del llavero, o sea, estaba como la llave, y
era cómodo a la gente para usarlo. Y la segunda innovación que tiene esto, que no necesitaba un driver. O sea, el que había desarrollado IBM necesitabas instalar un driver en cada lugar que vos lo usabas. Le ponías un pendrive en una computadora, tenías que instalar un driver, esperar a que pase. O sea, tenías que ir primero con el CD, instalarle el driver y después, o bajarlo de internet, y después usar el pendrive. Esto es plug and play, listo, y con eso va. O sea, son innovaciones que son útiles. ¿Y por qué las destaco acá? Porque cuando se habla, y acá conecto un tema que también me machaca mucho, que es el tema de las horas. No sirve machacar con que los judíos somos más inteligentes, somos mejores, tenemos premio Nobel. Primero, porque no sé si es verdad. Segundo, porque cuando vos tenés que explicar algo, ya perdiste. Hay gente que viene y te dice, ¿ustedes usan celular? ¿Saben que todos los celulares tienen un chip israelí? Bueno, entonces ustedes están usando un producto israelí. Y la gente les dice cuando alguien dice eso, ¿a mí qué me importa? Me aburre. Entonces, cuando ustedes muestran una innovación israelí, que no la tienen que explicar, porque la gente ya la usa, la gente ya come el tomate cherry, la gente ya usa el pendrive, la gente, el riego por goteo ya sabe lo que es Netafim, la gran empresa de riego por goteo. Ahora vuelvo a esta. La gente ya usa Waze. La gente ya usa Waze. O sea, no tienen que explicarlo. Esas son las grandes innovaciones. Son las grandes innovaciones que ustedes no las tienen que explicar. Después hay miles y miles de inventos, de startups, de innovaciones, de cosas, muchas útiles, muchas como en todo el mundo quedan en el camino, pero que se generan en todo el tiempo. Ahora, permítanme acá, ya que tocamos dos innovaciones, esta es una silla de ruedas, y quiero que vean el común denominador de los inventos que les elegí para mostrarle ahora en este momento. Es una silla de ruedas que tiene 5 años, pero lo interesante es que puede subir escaleras, sin nadie que te empuje, solamente la persona con necesidades especiales que utiliza esa silla de ruedas puede subir escaleras. Ahora, eso es una. El otro es este, no sé si escucharon hablar, si lo conocen. ¿Escucharon hablar de Mobileye? Hágame sí o no con la cabeza. No. Bueno, Mobileye es una tecnología que todos los seguros la exigen, en Europa y en Estados Unidos obligatoriamente. En Argentina todavía no llegó a muchos vehículos, que te permite que el objetivo máximo que dicen que va a estar en el 2022 listo, es el vehículo autónomo. Un auto que vos te subís, podés echarte a dormir una siesta atrás, y el auto anda solo. Yo anduve en uno de esos autos en Jerusalén, y anda solo. Ahora, lo que sí ya tiene determinadas herramientas, que lo que auto es, si te desvías del camino, se vuelve solo. El auto que, además de asistirte para estacionar, para manejar, para todo lo que tiene que ver, no solo con las velocidades máximas, para mantener el carril y para un montón de cosas más. Esto, el punto máximo hoy en día están en lo que se llama de 5 en grado 3, es llegar a ser 100% autónomos. Ya se están vendiendo vehículos donde manejan solos, pero obligan al conductor a sentarse en el asiento del conductor por las dudas que tenga que activar el volante. Todos los autos de Tesla, de Elon Musk, usan la tecnología de Mobileye, y lo compró Intel. Fue la empresa que Intel pagó más en toda la historia. Lo compró por una módica suma, 15.300 millones de dólares nada más. Pagó por la empresa Mobileye, donde está desarrollando ellos la llaman una universidad, una escuela propia de generación de vehículos autónomos en Jerusalén, en la zona de Givat Shaul. Están desarrollando eso. Ahora, si ven el común denominador de lo que vimos, tanto el pendrive como la silla de ruedas, como Mobileye, como Waze, esto tiene que ver con la autonomía. O sea, son desarrollos que generan que el usuario tenga autonomía, autonomía para decidir y no dependencia de otras personas. Tanto la gente con necesidades especiales, como tanto el que tenga que viajar, tanto el que tenga que hacer. Y eso es lo que está pensando. O sea, son los desarrollos que ven, por un lado, que el mercado sea todo el mundo,
entendió Israel que el mercado tiene que ser todo el mundo, o sea, no solo Israel. Y lo segundo es que uno pueda ser autónomo, porque si uno es autónomo pasan dos cosas. Primero, se le da la dignidad, que no depende de otro, que depende de uno mismo, y en la medida que sea posible. Y lo segundo es que eso genera un Estado que planifica a sí mismo, ve que la autonomía de las personas generan ahorros gigantescos en la economía, en las arcas del país, en la economía del país, porque cada vez menos personas dependen de otros y son más productivas. Y son más productivas, y eso pasa también en la tercera edad, y eso pasa en todo, donde se ahorran un montón de gastos hasta de internación y de asistentes, y por supuesto que todo es gradual, nada es negro y blanco, pero así estamos. Si me permiten, acá, bueno, lo que dicen que Israel era algo que no estaba esperado lo que iba a pasar, y muchas cosas que como no sabían que era imposible, pero pasó. Nadie se esperaba que iba a crearse Israel, y pasó. Y este pueblo que sigue eligiendo está acá, en este lugar. Nadie se lo esperaba, ni muchos judíos mismos, ni todos los países árabes circundantes. Israel es como un absceso. Ahí es como un forúnculo que está en el medio de todos los países árabes y musulmanes. Eso es el mapa del Medio Oriente. Y tiene la necesidad existencial de defenderse, de generar recursos para la defensa, y por medio de la defensa, por medio de la industria militar, se crearon muchos inventos que después se aplicaron a todo lo que tiene que ver lo civil por esa necesidad, pero tiene que pensar en la vida cotidiana del día a día. O sea, no es un país que está en la rutina, está en guerra. ¿Cuándo se cruza la línea roja un conflicto bélico? Cuando hay un ataque que altera la rutina del día a día. O sea, Israel tenía que desarrollarse en base a eso. Entonces, dicen que como no sabían que era imposible, lo hicieron. Israel hoy en día es potencia en la agricultura. ¿Quiénes son los grandes inventores en la agricultura? Los que vinieron de Europa. Los que crearon los Halutzim, los pioneros, los que desarrollaron las nuevas tecnologías. ¿Por qué desarrollaron nuevas tecnologías? ¿Por qué creen que desarrollaron nuevas tecnologías? Abran el micrófono todos los que quieran hablar. ¿Por qué creen que Israel es líder y desarrolló las nuevas tecnologías, las mejores tecnologías del mundo en agricultura? Y porque lo necesitaba por todo el desierto que tiene. Porque lo necesitaba. Para aprovechar mejor los recursos naturales que tenía. Para aprovechar los recursos naturales, muy bien. ¿Uno más? Bueno, les cuento. Eso que dijeron es verdad. Lo que dijo Gael es que necesitaba, porque le tocó uno de los peores suelos que hay, todo el suelo desértico, árido, lo que dice Lari también, que tiene que aprovechar los recursos, pero sobre todo, ¿saben por qué? Porque no sabían. Porque no sabían. Porque los judíos que llegaron, inmigraron en la salida de Israel, son judíos que venían de Europa. En Europa les estaba prohibido hacer terratenientes a los judíos, sobre todo en la Europa Oriental. En la Europa Oriental, en la Rusia, en Ucrania, en Polonia, estaba prohibido. Entonces, ¿qué tenían? Lo que llaman profesiones libres. Entonces vienen acá, van los judíos con toda una ideología atrás y una necesidad. Vienen ahí y los tipos no sabían cómo agarrar una asada, cómo agarrar un rastrillo, cómo agarrar una pala. No tenían experiencia y no sabían. Entonces tuvieron que estar en una situación incómoda, los cuales tenían que salir de esa situación e innovar. Entonces, si ellos quizás ya hubieran sabido cómo trabajar la tierra, hubieran hecho también, se hubieran ocupado de los métodos tradicionales. Entonces tuvieron que innovar desde el primer momento. No les quedó otra. Entonces, el hecho de que no sabían los obligó a innovar desde el primer momento. Eso también pasó. Y eso también es una de las razones. O sea, pero no sabían
pero no se abatataron. Tomaron, es el pueblo que eligió, tomó la decisión de hacerlo. Por eso también Israel es potencia en agricultura. Y les quiero contar un hecho, entre paréntesis, que no solo es el desarrollo en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, sino en educación. El sistema educativo israelí, desde el primer momento, buscó generar un estudiante autónomo, con 1.000 millones de errores, pero apuntaba hacia eso, hacia alguien, hacia una sociedad que no castiga el error, sino que castiga el aprendizaje, que premia el aprendizaje y el desarrollo. Por eso, ya cuando Israel no tenía ni siquiera 15 años, el ministro de Educación, el viceministro de Educación de Singapur, que también era un país, entre comillas, joven, después de una visita de Yigal Allon, que en ese momento era ministro de Educación de Israel, dijo que iba a visitar Israel. Y Singapur hoy en día no es Singapur que salió de la nada, es el Singapur que adoptó gran parte del programa educativo israelí, ya cuando vio cómo se gestaba. O sea, cuando uno ve un producto empieza con la construcción. Cuando una casa no se puede construir desde el 5º piso. Empezás desde los cimientos, de las bases. Y la base de todo es la educación. O sea, la base de todo es la educación. César Milstein, que fue premio Nobel argentino, judío de Bahía Blanca, una vez le preguntaron cómo llegó a estudiar lo que estudió, y él dijo, mirá, lo más importante es que él le preguntaba a los padres cuando se interesaba de algo. Y los padres nunca le dijeron, no sabemos dejar. Cuando sabían le respondían, y cuando no sabían iban a buscar juntos cuál era la respuesta, pero mostraban que no sabían y lo iban a buscar. Y siempre lo que le estimulaban era la búsqueda, buscar, esa búsqueda permanente. Dicen que los judíos somos inconformistas. Bueno, el judío no se queda incómodo en una situación donde no tiene una solución. La tiene que buscar. Si la encuentra, mejor, pero lo interesante es que siga esa búsqueda, o sea, buscar esa vuelta de tuerca que lo saca del lugar. Y lo interesante también que, tanto en ese proceso educativo como hoy en día, todo es bottom-up, o sea, muchas de las iniciativas de las startups vienen desde abajo. Bueno, en todo el mundo vienen desde abajo. Eso de que el sabe, y el que no sabe es jefe, pasa en muchos lados. Pero el sistema israelí y la idiosincrasia israelí, ven que repito mucho idiosincrasia, después van a ver por qué, hace que las ideas que surgen desde abajo, que surgen de la gente, puedan ser adoptadas y potenciadas para ayudarse y para desarrollarse. Que no las maten desde el principio. O sea, que no sea que los empleados tienen que hacer lo que se les ocurre siempre al jefe, sino que adopta muchas de las ideas que hay de ahí. Y eso es parte del funcionamiento de Israel, y también en estructuras rígidas como es el ejército. O sea, la jerarquía se disminuye. Mucho, mucho. Es visión. Es un país donde lo importante es la visión. ¿Qué se hace? Todo lo que está en el medio. O sea, primero ver qué es lo que querés. Y después ver la coyuntura. Por eso Ben Gurión, quiero compartirle esta frase que decía Ben Gurión, que a mí me encanta, sobre todo los que estudiamos ciencias sociales. Ben Gurión decía que todos los expertos son en lo que fue y no en lo que será. Para convertirse en un experto del futuro es necesario tener más visión que experiencia. O sea, hablo en primera persona. Todos los que estudiamos ciencias sociales, que me encanta, y voy a seguir toda la vida estudiando en la universidad, buenísimo, pero nosotros terminamos haciendo autopsias. O sea, nosotros vemos qué se hizo del pasado y qué podemos aprender, pero no es que venimos a proponer soluciones para el futuro. O sea, gente que no sabía fue la gente que tuvo visión y que innovó. O sea, el saber no nos asegura aportar soluciones al futuro. Está bueno saber, es mejor saber, pero lo importante para poder innovar es tener la visión.
Y eso que dijo Ben Gurión, yo acuerdo en un 100%. O sea, eso fue la clave de cómo avanzó el Startup Nation en Israel. Ahora, y es importante también no definirse, y esto también es una de las claves. Si alguno leyó la Carta Magna de Hamás, o sea, el documento fundacional del Hamás, del movimiento terrorista Hamás, bueno, si lo dice, lo resumo, es, el problema de todos nuestros males es la existencia del Estado de Israel, tenemos que aniquilar al Estado de Israel. Y después viene todo lo demás. O sea, no está definido está definido por la negativa, no por la positiva. En cambio, si ustedes ven cualquier Carta Magna israelí, cualquier ley israelí, empezando por la Declaración de Independencia, por cualquier libro del movimiento sionista, no es, dice, los otros somos los malos, el otro es el mal, y por eso existimos nosotros. La razón de ser es por una cuestión positiva. O sea, nadie que se defina por la negativa va a llevar a un buen fin. O sea, Israel se definió por la positiva, no por la negativa, en ese caso. Y, o sea, por darle la razón de ser del pueblo judío, tener un hogar nacional en su tierra, que es Israel. Obviamente van a hablar con 20 personas, van a encontrar 50 definiciones distintas de sionismo, pero podemos englobar en qué es eso. Después con todos los matices que quieran, pero ¿qué es eso? Esa es la definición. Ahora, y hablando de eso, que el kibutz se convirtió en la incubadora tecnológica, y el agricultor pasó a convertirse en un científico. O sea, hoy en día cuando hablamos de agricultura, es el 95% del trabajo es tecnología. Después todo el resto es el trabajo en sí, en el campo. Pero la agricultura se decide, las soluciones agrícolas en tecnología, en un 95% del país. Importante, es un país que quiere ser disruptivo, el término de la chutzpah, que es la caradurez en el buen sentido, y ahora lo vamos a ver, que el israelí no tiene vergüenza de afrontar las cosas y reduce las jerarquías. O sea, cuando alguien cree que es justo en Israel, y eso es parte de la idiosincrasia, que algo es justo, va y lo dice. No importa si el otro jerárquicamente está por arriba. ¿Por qué? Porque no le tienen miedo a la represión. No le tienen miedo a qué van a decir. Este término, que es licencia para equivocarse, no lo saqué de Israel, sino que lo dijo Catito Vigil. Catito Vigil, que fue el entrenador de hockey de las Leonas, yo creo que están las inferiores de arriba, dice que para aprender, alguien tiene que darse licencia para equivocarse. Si no se le da licencia para equivocarse, si se castiga el error, nadie puede aprender. Y él, ¿por qué lo usó lo que dijo él? Primero, porque me encantó la frase como lo dijo, y segundo, porque dio como ejemplo la sociedad israelí cuando lo dijo. Es una sociedad que no se castiga el error. Y eso es la única forma. La única forma de avanzar es caerse, levantarse. Esa es la única forma. Ahora, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que se está viendo ahora? Lo que se está viendo ahora es lo siguiente. Esto es el principal inversión desde el gobierno israelí en desarrollo para atraer fondos de inversión y para apostar el mismo gobierno en lo que se llama la bioconvergencia. La bioconvergencia es la interdisciplina entre la biología, la física, la ingeniería genética, ingeniería de materiales, nanotecnología, ingeniería artificial, ingeniería en sistemas. Todo eso se llama bioconvergencia para llegar a aportar soluciones concretas a problemas, soluciones locales para problemas globales. ¿Por qué? Porque Israel está viendo, como lo dijimos hace un ratito, que en Israel se genera, pero el mercado no es solo el mercado interno israelí. El mercado interno israelí va a pasar a ser un beneficiario más dentro de eso, pero el mercado es el mundo. El mercado es el mundo. Entonces, y aparte en forma competitiva, como Israel pasó a ser un país estable, pero caro, ¿qué es lo que va
¿en qué va a tener competitividad? ¿Vendiendo naranjas, vendiendo materiales de la industria pesada? No, eso sabe que no lo va a poder competir ni con China, ni con Taiwán, ni con nadie, pero sí vendiendo inteligencia. Vendiendo inteligencia significa, no desde el punto de vista etnocéntrico, uno más inteligente que otro, sino desde el punto de vista del desarrollo. Y en esto, sí, Israel va a tener un valor agregado y tiene competitividad y puede dar soluciones hacia eso. Tiro 3 ejemplitos chiquititos, porque de vuelta, lo interesante es lo que, para mí, es lo que vimos ahora. O sea, los inventos son impactantes, pero lo interesante es por qué se genera ese campo propicio. Uno, que tiene que ver en el campo de la nanorobótica, es NanoGhost. NanoGhost es el nombre comercial, que es una tecnología desarrollada en el Technion, ataca tumores cancerosos y lleva el medicamento directo a las células cancerosas sin dañar las células sanas. Yo espero que nadie de ustedes haya pasado un familiar por el proceso de quimioterapia, pero el proceso de quimioterapia es un proceso que muchas veces cura el cáncer, pero genera efectos indeseables y daña otras células sanas. Esto lo que hace es ir directamente a atacar a las células cancerosas, disminuyendo los efectos indeseables. Eso es algo que es lo que se viene. Es una tecnología que está inventada y que Israel está apostando para que sea en serie. Otra se llama Anima Biotech, es un nuevo medicamento, es una plataforma multidisciplinaria para el desarrollo de nuevos medicamentos, que combina óptica avanzada, inteligencia artificial y molecular. Esto que se llama el chip órgano, que para descubrir nuevos medicamentos, la empresa Tissue Dynamics, es una empresa israelí, creó una plataforma microfluídica que imita la fisiología normal de todos los tejidos humanos. Por ejemplo, el hígado, el cerebro, y diseña tejidos humanos. ¿Para qué? Para que las pruebas no las tengas que hacer ni en animales ni en seres humanos, sino en esos mismos tejidos artificiales diseñados especialmente, y evalúan la toxicidad. O sea, evalúan no solo si el medicamento te hace bien, sino también si no te hizo mal, si no tuvo efectos secundarios, en este caso. Y todas estas cosas, todo esto que es la bioconvergencia, que por un lado vemos desde el punto de vista económico, comercial, piensa en el mundo como un mercado, también es un concepto que llamamos todos Tikkun Olam. Tikkun Olam es la corrección del mundo que Israel, desde su granito de arena, desde la alta tecnología, aporta a corregir el mundo. Tikkun Olam en este caso son soluciones globales para problemas locales. Eso es lo que está viendo Israel. Simón Pérez dijo que Israel se prepara para este viaje, apoyando a otros viajeros y aceptando su ayuda. Y Ben Gurión había dicho en su momento que Israel tiene que ser, por un lado, un país como cualquier otro, con todo. Es un país que tiene que tener carteros, que tiene que tener cocineros, que tiene que tener choferes, que tiene que tener prostitutas, que tiene que tener ladrones, que tiene que tener, que ojalá no los tenga, pero que tiene que tener policías, que tiene que tener todo, pero a su vez tiene que ser una luz para los pueblos. O sea, de Israel tiene que irradiar, o sea, de Israel tiene que irradiar lo bueno. Todo ese Tikkun Olam que vimos recién, tiene que ser una luz para los pueblos. Y eso también, esa dualidad de ser un país normal como cualquier otro, y a su vez ser una luz para los pueblos, eso es lo que hizo del Israel el startup que es hoy en día. Les pido abrir el micrófono para finalizar un segundo, antes de las preguntas. La palabra secretario o secretaria, en español, puede ser en inglés también, sin meternos en cuestiones de género, es exactamente lo mismo. Dígame, ¿de qué palabra viene? De secreto. De secreto. ¿Alguno cree que viene de otra palabra? Bueno, sí, viene de secreto. Efectivamente viene de secreto. No sé si ya lo sabían antes, si se pusieron a pensar eso, que viene de secreto. No solo eso. El Ministerio de Educación en la ciudad de Buenos Aires tiene cursos de secretarios de escuela, cursos oficiales.
Y esos cursos se abren, todo lo que estoy diciendo es verdad, pasó. Todos estos cursos se abren diciendo, miren, la palabra secretaria es indistinto por cuestiones de género. Copio lo que dicen ahí en ese curso. Dice, la palabra secretaria viene de secreto. Entonces, su principal misión es guardar el secreto. Cuando me contaron, la persona que estuvo ahí me contó eso, dije, no puedo creerlo. ¿Por qué? Primero no lo podía creer, me parecía terrible. Segundo digo, en hibrid, ¿saben cómo se dice en hebreo la palabra, la misma función secretario o secretaria? Los que saben hebreo. Se dice maskir, secretario, o maskirá, secretaria. ¿Y de dónde viene? Etimológicamente, desde el punto de vista lingüístico, viene de la palabra leaskir. ¿Qué quiere decir leaskir? Hacer recordar. Que uno le haga recordar al otro. O sea, es exactamente lo contrario. Para la misma función del secretario o la secretaria es hacer recordar. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo se llegó a esto? ¿Cómo se llegó a esto? No sabemos cómo se llegó, pero hay dos sociolingüistas, Sapir y Wolf. La sociolingüística es una ciencia que estudia la relación entre los idiomas y los comportamientos sociales, que dicen, a diferencia de lo que muchos creían, que el idioma no establece la forma de comportamiento de una sociedad, pero sí el idioma establece la forma de pensar. Entonces, por ejemplo, a una misma acción, colarse en una fila, que pasa en Argentina y pasa en Israel, en los dos países la gente se cola en la fila. En Israel, ¿cómo le dicen al que se va a colar en una fila? Le dice chutzpán, como vimos antes de la fila. ¿Qué significa? Es un cara dura. O sea, se siguen colando, pero hay una reprobación social. En Argentina, el que se va a colar en una fila, ¿cómo le dicen? El vivo, la viveza criosa. O sea, la acción es la misma, hacen exactamente lo mismo, pero la diferencia es que la connotación en Israel de la gente, parece que lo hace, es negativa, y la connotación en la Argentina es positiva. Allá se lo reprueba, acá se lo aprueba. Para una misma acción. Y con el tema del secretario o secretaria, esto pasa exactamente, esto pasa basado en dos palabras que son exactamente lo contrario para una misma función. Supónganse que yo tengo una buena idea. Yo vengo del periodismo científico, con inventores, todo. Me tocó trabajar con muchos inventores que les interesaba la patente. Entonces, solo la patente. Y a veces los tiempos de patentamiento son mucho más largos que los tiempos de mercado, porque creé algo al momento que lo pude patentar, listo, quedó obsoleto. Ya no sirve más nada. Y sobre todo lo que tiene que ver con alta tecnología. Entonces, supónganse que yo tengo una buena idea, que no pasa, pero supónganse que la tengo. Esa idea la tengo, la patento, me la guardo en el cajón. ¿Qué es lo más probable que pase con esa idea? Que se muera en el cajón. Ahora, si tengo una buena idea y se las cuento a ustedes, lo más probable que pase es que ustedes la mejoren. Y esa idea que ustedes la mejoren va en un ida y vuelta y algo va a salir. O de 100 ideas una va a salir. Pero va a salir porque la compartimos. Porque los recordamos uno al otro. Entonces, en eso que recordamos uno al otro, en esas ideas, perdón que se me bajó esto. A ver si me salió la pantalla un segundo. La vamos a poner de vuelta. Les voy a contar la historia de Shvat Shaked. ¿Se ve? La historia de Shvat Shaked. Shvat Shaked era un joven muy inteligente en todo lo que son desarrollos informáticos israelíes. No voy a ir con todo el currículum de él, que lo llaman unos inversores de Silicon Valley, lo hacen ir hasta ahí, y le dicen, mira, después le voy a contar de qué empresa se trata y todo. Me dijeron que vos tenés una muy buena tecnología para nuestra empresa que hace que podamos hacer pagos, compras por internet y evitar fraude informático.
Fraude informático es, por ejemplo, en este caso de las compras, que vos metés la tarjeta y te chuparon todos los números, que alguien hace compra un departamento con tu tarjeta, después te viene. Ahora, y él dijo, el tipo se va al hotel, vuelve al otro día, y le dice, sí, yo tengo un método, una tecnología para evitar fraude informático. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que separar entre buenos y malos. El inversor se le abren los ojos así, le dice, mirá, yo te estoy trayendo especialmente hasta acá, estoy por invertir miles de millones de dólares, para que vos me digas que tengo que separar entre buenos y malos. Y le dice, sí, y yo te voy a explicar quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Los buenos, estamos hablando de antes que el email sea masivo, en principio de los años 90, del siglo pasado. Antes no existían las redes sociales, no existía Facebook, no existía Instagram, no existía Twitter, no existía TikTok, nada. Y lo que le dijo es así, mira, ¿quién es el bueno? El que mete su información real, el que mete su foto real, su nombre real, su dirección real, su mail real, todos sus datos reales, cuando tenés que inscribirte en una página. ¿Y quién es el malo? Justamente el que mete todo trucho, el que mete una foto trucha, un nombre trucho, lo que sea que no es de él. O sea, y eso, y con esa lógica, va a ser el filtro para decir quién es bueno y quién es malo, a quién se le va a dar acceso a las compras y a quién va a pasar a una próxima instancia para revisarlo más y ver que puede cometer algún fraude informático. Hasta hoy, y eso es la tecnología que le dio, ya queda a la empresa PayPal. La empresa PayPal, hasta hoy en día, la empresa líder en todo lo que es compras por internet y evitar fraude informático en las compras por internet, se basa en ese sistema de buenos y malos. ¿Y quiénes son los buenos? Los masquir o la masquira, el secretario y la secretaria en hibrid, que te recuerdan. ¿Y quiénes son los malos? El secretario y la secretaria en español, o en inglés, o en la idiosincrasia que sea, que te guardan el secreto. ¿Por qué? ¿Cuál es la lógica de esto? Que cuanto más compartas, más acceso vas a tener a lugares y a los créditos. El crédito, que viene del latín, de creer, ¿qué quiere decir? Que creen en vos. O sea, creen en vos y vas a acceder a más cosas y a más lugares. Este es el sistema que reina hoy en día, esta división entre buenos y malos, entre el masquer y el secretario, es el sistema que hay miles de millones de operaciones simultáneas en Internet, en forma automática, que se evita fraude con este sistema, de buenos y malos. Y esto es parte de la idiosincrasia israelí. El que tiene una idea la comparte, el que tiene una idea la desarrolla en conjunto en un modelo colaborativo. O sea, nada se basa en personas únicas o en inteligencia personal, sino en un ida y vuelta de un modelo colaborativo. Y esto creo que es la base de cómo se llegó, con los datos duros que vimos antes, a que Israel sea el ecosistema innovador que es hoy en día.